Listo. Dios les bendiga a todos. Como decía nuestro hermano Eduardo, ya estamos por ahí de la mitad, un poco más allá de la mitad del curso de panorama bíblico del Antiguo Testamento. Ya vimos un poco de historia, un poco de arqueología. La clase anterior nos adentramos ya por primera vez a los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a atender lo que son los libros históricos. La programación es la siguiente. Hoy vamos a ver los libros históricos. En la siguiente clase vamos a ver libros poéticos. Luego profetas, quizás menores, y luego profetas mayores, y la última clase la dedicaremos a cómo llevar a cabo un estudio bíblico de manera devocional y uno de manera teológica o sintética. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los libros históricos y para eso les voy a compartir pantalla. Bien. Ahí podemos ver la pantalla, hermanos. Sí, Arturo, ahí se ve. Excelente, muchas gracias. Les ruego me disculpen un poquito por ahí el sonido de mi voz. Ando algo agripado. Pero bueno, vamos a comenzar. Antes de hablar específicamente libro por libro, cada uno de los libros, de los históricos, quiero platicarles un poquito sobre la composición del Antiguo Testamento. Este es un tema que se ve a profundidad en el curso que yo doy de Ciencias Bíblicas, donde hablamos sobre cómo fue escrito cada libro de la Biblia y después de eso, cómo fue que entraron en el canon. La cuestión de la canonicidad y cómo fue formado el canon no la vamos a ver ahorita, excede a los propósitos de este curso, pero al menos sí la historia de cómo se fueron formando. Para esto, hermanos, yo les debo de decir que la Biblia, al momento de estudiar su formación, se habla de un periodo paleotestamentario o veterotestamentario, le llaman algunos, y un periodo neotestamentario, ¿verdad? Todos los libros del Antiguo Testamento se escriben en un periodo cerca de 11 siglos. Desde el 1500 antes de Cristo, que seguramente es la época en la que ocurrieron los primeros escritos de Moisés, hasta el 430 antes de Cristo, que es cuando se escribe Malaquías y se cierra el canon del Antiguo Testamento. Este periodo de 11 siglos sería el periodo de formación del Antiguo Testamento. Y bueno, comprende o se sistematiza en 6 épocas históricas. La época de Moisés, la de Josué, la de los jueces, la de los reyes, la del cautiverio babilónico y la época de la restauración. Es simplemente una forma de sistematizar o de ubicar en qué momento fue que se formaron los libros de la Biblia o se escribieron por primera vez los libros de la Biblia. En primer lugar, hermanos, la época de Moisés. Nosotros sabemos, porque lo acabamos de ver en la composición del Pentateuco, que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Ahora, estos son los primeros que escribió. Deuteronomio vendría a escribirse poco antes de morir Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Recordemos que Deuteronomio, deutero significa segundo o por segunda vez, y nomos es ley, de manera que Deuteronomio es la ley dicha o enseñada por segunda vez. En este sentido, Moisés trata de refrescar y de exhortar al pueblo con el libro de Deuteronomio para que puedan vivir conforme a la ley en la tierra de Canaán. Entonces es un libro didáctico con propósitos exhortativos y se escribe precisamente antes de que el pueblo entre a Canaán, antes de que Moisés muera,
y hay un lapso significativo de tiempo entre Números y Deuteronomio. Ahora, en esta misma época de Moisés, posiblemente se haya escrito el libro de Job. De hecho, hay quienes piensan que el libro de Job quizás es el libro más antiguo de la Biblia. Quizás sea Job, la historia de Job sea una historia contemporánea a la historia de Abraham. Ya en su momento, cuando hablemos de los libros poéticos, hablaremos del patriarca Job. Pero lo cierto es que es un libro cuyos vestigios, cuyas características, lenguaje, descripciones y todo, apunta a la época patriarcal, a la época de Abraham. Como nada se escribió en la época de Abraham, lo más probable es que haya sido una historia oral que se haya compartido de generación en generación, y en la época de Moisés alguien la escribiría. Algunos se la atribuyen a Moisés, otros se la atribuyen al mismo Job, otros se la atribuyen a Eliú y bueno, a otros tantos posibles autores. Repito, en su momento disertaremos sobre la historia de Job. Por lo pronto solamente quiero mencionar que en la época de Moisés, estoy hablando de estos primeros 1500 años, es la época 1500-1400 en las que se escribirían todos estos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y posiblemente el libro de Job. Ahora, en la época de Josué se escribe el epílogo de Deuteronomio. Es decir, aunque Moisés escribió Deuteronomio, el capítulo 34 de Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Entonces, obviamente, Moisés no iba a poder escribir sobre su propia muerte. Así que ese epílogo, ese capítulo final de Deuteronomio, no lo escribió Moisés y se lo atribuyen a Josué. Precisamente en esta época, en la época de Josué, en la época de conquista, se termina de escribir Deuteronomio en su capítulo 34 con la narración de la muerte de Moisés, y se escribe el libro de Josué. Es en esta época de la conquista. Después del periodo de Josué, entramos a la época de los reyes, perdón, de los jueces. Ahora, la época de los jueces fue una época muy turbulenta. Había distintos jueces en distintas regiones de Israel. Los jueces, solo algunos juzgaron a Israel de manera nacional. Muchos jueces eran jueces locales que salvaban de amenazas locales, y el pueblo vivía en una constante, en un constante caos, en una anarquía es la palabra. Dice un texto que se repite frecuentemente en Jueces: y cada cual hacía lo que bien le parecía. Después de la muerte de Josué, mueren los ancianos que gobernaban junto con Josué, y Israel entra en una especie de anarquía, donde cada quien hace lo que quiere, y hay sucesivas desviaciones de la ley de Jehová, sucesivos regresos a la ley de Jehová y sucesivas liberaciones por parte de distintos jueces. Ahora, lo más probable es que este libro, el libro de los jueces, que narra esta historia tan caótica, no se haya escrito en la época de los jueces. Seguramente se escribió después, en la época de los reyes. Ahora, de ser esto cierto, la época de los jueces sería una época en la que no se escribiría o no se escribió ningún texto sagrado. Simplemente, pues Israel sobrevivió a la anarquía, sobrevivió al caos. Y una vez entrando la monarquía, una vez entrando el periodo de los reyes, con Samuel, con el ungimiento de Saúl y los sucesivos reyes, es que comenzaría a escribirse literatura sacra. Bien, después de la época de los jueces, en la que muy posiblemente no se escribió nada, es en la época de los reyes que el profeta Samuel es al que se le atribuye el libro de los jueces. Samuel escribiría Jueces, escribiría Ruth, que pertenece a la misma época de los jueces,
y algunas crónicas utilizadas para el libro que lleva su nombre, para Primera y Segunda de Samuel. Así que ojo con esto, la historia de Ruth y la historia de Jueces pertenecen al periodo histórico de los jueces, pero dichos libros no se escribieron en esas épocas, se escribieron después. Se escribieron más bien como crónicas, como historia de algo que ya había sucedido, no tanto como descripciones en un momento presente. Ahora, en la época de los reyes se describen en tanto, vamos a estar citando a Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Cuando diga Samuel me refiero a ambos libros, igual con Reyes y con Crónicas. Nos referimos a ambos libros. Ahora, en estos libros se describen distintos libros o escritos que ahorita nosotros no tenemos disponibles, no están en la Biblia, pero que según el registro sagrado existieron algunos libros. Por ejemplo, si tienen su Biblia por ahí, me gustaría que me acompañaran a las citas que aparecen en pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Lo voy a leer para ustedes, por si no tienen ahí las escrituras. Dice de la siguiente manera: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, en las crónicas de Gad vidente. Es decir, el profeta Samuel, además de escribir Jueces y Ruth, escribió crónicas de lo que él vivió mientras estuvo vivo. Ahora, no solamente Samuel escribió crónicas. Dice que hay crónicas que escribió el profeta Gad, el profeta Natán y el profeta Ahías. Cada uno tenía su propio libro de crónicas de las cosas que Dios les había hablado, de lo que ellos habían hecho y de lo que habían visto. Igual podemos observar ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Lo leo para ustedes. Y los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están escritos en los libros del profeta Natán, y en la profecía de Ahías Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Es decir, cada uno de los profetas de la época escribía o acostumbraba a llevar una crónica de los sucesos que ocurrían. Entonces se habla en el texto bíblico que hay crónicas del profeta Gad, crónicas de Natán, crónicas de Ahías, crónicas de Ido, crónicas, dice aquí también, de Ahías Silonita y de Ido vidente. Entonces, ¿qué sucede? Estos libros que se mencionan no son necesariamente o exactamente los libros que nosotros tenemos en la Biblia. Son escritos arcaicos, son escritos, puedo decirlo, muy viejos. Seguramente ya desaparecieron cualquiera de las copias que pudiera haber de estos escritos. Lo que sí ocurrió, mis hermanos, es que las personas que escribieron el libro de los reyes, que escribieron el libro de Samuel, que escribieron el libro de Crónicas, tomaron en cuenta las palabras de estos profetas. Es decir, el libro de Crónicas no se escribió de la nada. O sea, se escribió tomando en cuenta las crónicas de estos profetas. De alguna forma, la inspiración de las escrituras o la inerrancia de las escrituras abarca no solo la revelación de algo desconocido, sino también la sabiduría y dirección divina para elegir qué de los registros se escribía o no se escribía en el libro sagrado. Entonces, quizás algunas de las cosas del profeta Natán o del profeta Gad o Ahías o Ido no quedaron escritas en crónicas, pero lo que el Espíritu Santo consideraba necesario e indispensable terminaron siendo incluidos en el texto sagrado. Ahora, les estoy platicando de un poquito sobre
el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento. Hasta ahorita, hermanos, les he hablado del libro de Josué, de Jueces y de Ruth. En este tiempo no se escribe necesariamente el libro de Samuel como tal, no se escribe el libro de los reyes como tal, no se escriben el libro de crónicas como tal. Lo que sí se escriben son crónicas variadas de distintos profetas, de distintos lugares y de distintos sucesos. Ahora, además de estas crónicas, se menciona que cuando Salomón muere y el reino se divide en el reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, reinados por Jeroboam y por Roboam, respectivamente. Bueno, cuando el reino se divide, cada reino llevaba sus crónicas especiales. Bueno, aquí antes de llegar a eso, les debo mencionar que en el reinado del rey David se llevó un libro de crónicas de los hechos de David. Y para corroborarlo, para tenerlo ahí en cuenta, vamos a Primera de Crónicas 27-24. Me interesa ir a los textos, hermanos, porque quizás la existencia de estos libros antiguos, pudieron haber pasado desapercibidos en su lectura cotidiana de la Biblia. Seguramente ya leyeron crónicas y leyeron reyes, pero no se percataron de la existencia de estos libros. Dice Primera de Crónicas 27-24. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. ¿Qué quiere decir eso? Había un libro en el cual se registraban todos los hechos del rey David. Que si David conquistó tal reino, que si David venció a tal ejército, que si David logró esto o lo otro, se registraba en el libro de las crónicas del rey David. Y lo mismo sucede con respecto al rey Salomón. Muere David, empieza a reinar Salomón y se menciona en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:41. Dice ahí: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos del rey Salomón? De manera que también Salomón tenía su propio libro de crónicas, su propio registro. Y bueno, David en este tiempo compone todos sus salmos y también Salomón compone todos sus proverbios, compone Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Bien. Bueno, parece que no lo incluí, hermanos. No sé por qué no aparece en las diapositivas, pero cuando el reino se divide, también ocurren ciertos libros. Había un libro del reino del norte y había un libro de crónicas del reino del sur. Entonces se llevaba un libro que registraba todos los hechos de los reyes del norte. Vimos en clases pasadas que muchas veces algunos reyes duraban meses, otros duraban un año, otros reyes peleaban el imperio y reinaban al mismo tiempo en diferentes lugares. Bueno, todos estos sucesos se registraban en el libro de crónicas de los reyes del norte. Entonces era un libro que se nutría con toda la información de lo que sucedía en ese lugar. Y había una crónica de los reyes del sur. Ahora, todos estos libros antiguos surgieron o comenzaron a escribirse en esta época de los reyes. La versión definitiva de Samuel, de Reyes y de Crónicas fue un poquito más adelante. Ahora, en esta época de los reyes, Jeremías es que comienza a escribir en el reinado del rey Joacim, antes de ser llevados cautivos. De Abdías, por ejemplo, no sabemos cuándo se escribió. De Abdías no tenemos idea de en qué momento se haya escrito. Los primeros profetas, bueno, aquí tampoco aparece, pero los primeros profetas en escribir
fueron Oseas, Abdías, Oseas, Isaías, fueron los primeros profetas. Amós también fue de los primeros profetas en escribir. Ya posteriormente Jeremías comienza a profetizar, comienza a escribir antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Por eso dice que Jeremías comienza a escribir en el reinado de Joacim. Es decir, Jeremías no terminó sus escritos aquí, solo los comenzó. Es en la época de la cautividad cuando Jeremías termina su libro. En esta época de la cautividad, cuando el pueblo es llevado a Babilonia, Ezequiel aquí recibe todas sus visiones y escribe sus profecías. Jeremías en este tiempo termina su libro y compone el libro de Lamentaciones. Se infiere que Jeremías también redactó el libro de los Reyes a partir de la colección de crónicas que se tenían. Es decir, el libro de Primera y Segunda de Reyes seguramente se lo debemos al profeta Jeremías y fue compuesto precisamente en la época de la cautividad. Cuando lleguemos al panorama del libro de los Reyes nos vamos a dar cuenta de por qué es significativo. Primero, que lo haya escrito Jeremías y segundo, que lo haya escrito en la época de la cautividad. Todo tiene mucho sentido. Ahora, en este tiempo de la cautividad también es cuando Daniel escribe su profecía, su libro. Ahora, en la época de la restauración, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, aproximadamente 13 años después de haber regresado, es cuando profetiza Ageo y Zacarías. Son los primeros en escribir sobre la restauración. De hecho, se les llama profetas de la restauración. Aproximadamente 50 años después, se escribe el libro de Esther. El autor más probable al que se lo atribuimos es a Mardoqueo. Entonces, Esdras compiló y editó el libro de Crónicas como lo conocemos. Sabemos que Esdras también ministró en la época de la restauración. Es en esta época en la que se consolida la gran mayoría de los libros históricos como Samuel, como Crónicas, en la época de la cautividad de reyes, pero Esdras es conocido como el mayor de los eruditos del Antiguo Testamento. De hecho, cuando impartimos hermenéutica en la historia de la interpretación, se identifica a Esdras como el primer personaje bíblico en interpretar la Biblia. Se le conoce como el primer hermeneuta, precisamente porque dice el texto de Esdras que él leía al pueblo y les daba el sentido de lo que decía. Entonces, el texto indica que él interpretaba. Era un maestro de la ley, trabajaba en Persia, precisamente en los asuntos hebreos, conocía la ley de primera mano y bueno, la gran parte del Antiguo Testamento, de alguna u otra forma se la debemos a Esdras. Yo les puedo decir, hermanos, que Esdras es al Antiguo Testamento lo que Pablo es al Nuevo. En el Nuevo Testamento la gran mayoría de los escritos se los atribuimos a Pablo. Todas las epístolas, casi todas las epístolas, muchas de ellas fueron escritas por Pablo. Bueno, Esdras trabajó de alguna u otra forma, ya sea en la compilación, en la edición o en la composición de libros del Antiguo Testamento. En esta época de la restauración, Esdras usa las crónicas de los reyes para componer el libro de Samuel. Tomó las crónicas de Samuel, las crónicas de Gad, de Ido, de Ahías, y compuso primera y segunda de Samuel. También compiló y editó los salmos en 5 tomos y también recopiló los proverbios hebreos. ¿Qué sucede, hermanos? Que los salmos había, pero demasiados para aventar para arriba. Proverbios también. Dice la Biblia que Salomón escribió más de 3000 proverbios, imagínense. Entonces,
había demasiado material de Salmos y de Proverbios. ¿Qué es lo que se le atribuye a Esdras? La compilación y la edición. A ver, ¿cuántos salmos vamos a admitir? ¿Cuáles salmos vamos a admitir? ¿Cómo los vamos a organizar? Entonces, no sé si ustedes estaban enterados o no, pero el libro de los salmos está organizado en 5 tomos. De hecho, el único que quizás Esdras no tocó fue el primero de los libros que según esto se edita, se termina de editar en el tiempo de David. Del primero al Salmo 41 son salmos muy antiguos y casi todos los aceptamos como salmos de David. Entonces seguramente se terminó de componer en ese tiempo. Pero bueno, de salmos y de proverbios hablaremos en su debido momento. Aquí lo que les quiero mencionar es que precisamente Esdras es a quien se le atribuye la compilación y la edición tanto de salmos y de proverbios para tener la versión final que nosotros tenemos hoy. Ahora, también se le atribuye la edición final del libro de Job. Aunque el libro de Job es posiblemente el libro más antiguo, la historia más antigua de la Biblia, lo cierto es que muchos eruditos piensan que ese texto se fue modificando, se fue editando. Seguramente era un texto muy arcaico del tiempo de Job, del tiempo de Abraham, que en la época de Moisés se le podría haber hecho alguna edición y luego en el tiempo de Esdras una última edición. Y también se le atribuye a Esdras la versión final de Job. Igual 20 años después aparecerían el libro de Nehemías y el libro de Malaquías. Algunos también le atribuyen a Esdras el libro de Nehemías, porque Esdras y Nehemías, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, en la Biblia hebrea forman parte de un mismo tomo. Entonces, eso puede ser significativo. Entonces, como nos damos cuenta, Esdras tuvo todo que ver en muchos libros del Antiguo Testamento. Bueno, el último de los libros sería Malaquías, pero ese es un escrito profético que escribe el profeta Malaquías en el 430 antes de que comiencen los 400 siglos de silencio. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer?